Hay bueno, el libro de Gaspar Sanz es también un libro completamente didáctico, en donde explica todas y cada una de las cosas que se necesita para tocar guitarra. Y luego dice, algunos sones de rasgueado para los que comienzan a tañer. Entonces ahí ya lo ponen prácticamente con nombre y apellido. Estos son sones. Y los sones que están ahí son gallardas, villano, danza de las hachas, jácara, jácara de la costa, pasacalles, muchas pasacalles, españoleta, folías, pavana, rojero, paradetas. Entonces ahí ya la propia fuente me está diciendo, estos son sones. ¿Qué es lo que, en qué consiste? ¿En qué consisten esos sones? En lo que les dije hace rato, un patrón. Por ejemplo, el villano, al que ya hice referencia hace un rato, que aparece desde principios del siglo XVI, y que para entonces ya era bastante viejo, porque el libro de Gaspar Sanz, perdón por no mencionarlo hace un momento, es de 1674. El villano, tal y como está escrito en la fuente, es esto. O sea, nada más está el rasgueado, no hay melodía. Entonces ahí me empezó a quedar claro que el sistema está basado en el patrón. Mucho tiempo después, con Enrique, estuvimos haciendo trabajo de campo en Veracruz y visitamos a un maestro, a un viejo maestro jaranero que ya falleció, don Juan Zapata, y él era un jaranero sui generis, porque la primera cosa que me dijeron, y que eso también fue muy importante para mí, cuando entré en contacto con la música jarocha tradicional, es la jarana se toca de rasgueado nada más. Y no se puntea. De hecho, se burlaron de mí porque la primera jarana que yo vi en mi vida estaba afinada exactamente igual que esta guitarra, pero aquí. Yo toqué esta guitarra tradicional jarocha y casi fue un shock porque dije, está afinada como guitarra. ¿Cómo es posible? Estamos a finales del siglo XX y esto es una guitarra barroca. Tengo en la mano una guitarra barroca, pero que se llama jarana. Entonces, muy entusiastamente me puse a tocar otro villano del Códice Saldívar 4. Y el señor que me prestó la jarana se empezó a burlar de mí porque la jarana no se puntea, se rasguea nada más. Pues ahí me quedó todavía más claro que lo importante de este sistema es el patrón rítmico armónico. Pero don Juan Zapata se burlaba un poco de eso porque él rompía un poco el molde tradicional. Siempre tiene que haber una excepción para que la tradición esté realmente sancionada, y él tocaba piezas de punteado y de rasgueado en una jarana indistintamente. Entonces yo le hacía preguntas que no entendía, que le parecían completamente estúpidas. Yo empezó a tocar la bamba y yo le decía, ¿pero cuál es más bamba? Y yo le decía, ¿de qué me habla? No, cuando usted puntea es más bamba, o cuando usted rasguea es más bamba. ¿Está usted loco o qué? Y luego por fin entendió, sí, esta es la mera bamba, me dijo así, y tocó el patrón. Entonces, me queda muy claro que esta cosa tan simple, este patrón rítmico armónico, es la base de todo. Y sorprendentemente es lo que permite que el sistema sea longevo, sea extremadamente conservador y también que sea novedoso. Lo único que permite la longevidad del sistema es que haya un elemento que lo obligue a mantenerse fiel a sí mismo y haya otro elemento que lo obligue a ser innovador. El elemento que lo mantiene fiel, invariablemente fiel a sí mismo, es precisamente la fidelidad al patrón. Es una fidelidad que se ha mantenido desde el siglo XVI hasta la fecha en México. En España desapareció a mediados del siglo XVIII, pero en México se mantiene tal cual. Ustedes en un son jarocho pueden hacer lo que quieran dentro de la pieza,
pero el patrón no se modifica, completamente a diferencia del jazz. El jazz empezó con patrones, con songs, que eran un patrón basado en una canción, pero inmediatamente empezaron a modificar el patrón poniendo acordes de sustitución. Después fueron aumentando el número de acordes y aquello se modificó muy rápido. Pasaron del Dixieland al free jazz en 50 años y ahora el jazz, ya la verdad no sé qué es. En un siglo, yo no puedo decir que no hay jazz, porque hay festivales de jazz, sería ridículo que dijera que no hay, pero es una diversidad de cosas. El jazz nació en Nueva Orleans o en Chicago, donde quiera que haya nacido, era una cosita de este tamaño y se ha convertido en todo. El son existe desde principios del siglo XVI y se mantiene tal cual, por la fidelidad al patrón rítmico armónico. Pero ¿cuál es el elemento que le permite mantener su frescura? El elemento es la microvariación. Si uno está rasgueando una cosa durante horas, es ridículo que la rasguee exactamente igual. Un son jarocho puede durar de 3 minutos a 3 horas, porque simplemente repiten el patrón cuantas veces se requiere dentro de la fiesta, que se llama fandango, y echan diferencias, o sea, improvisan, y siguen improvisando y cantando y bailando, y siguen y siguen y siguen hasta que alguien decide terminarlo. Entonces, si uno está haciendo este patrón de rasgueado durante 3 horas, lo tiene que modificar, es natural. Se modifica aunque sea un poquito, pero ese poquito, esa microvariación, implica una novedad y una innovación. Y las improvisaciones, tanto instrumentales como vocales, son eternas. La cantidad de textos que hay sobre un solo son es interminable. Yo no sé si sea posible hacer un catálogo de textos sobre la pura bamba, por ejemplo, sobre el aguanieve, porque simple y sencillamente nacen nuevas y nuevas y nuevas cada vez y se diversifican. Para mostrar esa pervivencia, quiero tocar ahora el famoso villano que existe desde el siglo XVI, y lo quiero juntar con una pieza que se llama El Guapo, de la tradición jarocha. Entonces, vamos a tocar un villano que se encuentra en el manuscrito llamado Códice Saldívar número 4 de Santiago de Murcia, un manuscrito más o menos de 1732, y lo vamos a tocar lado a lado con el son jarocho que se llama El Guapo.
rítmica que parece así muy caribeña, pero así es como tiene que estar. Entonces, fue para mí un descubrimiento fundamental el saber que la música barroca está atravesada, utilizando un término del son jarocho, y es muy interesante. Esta pieza tiene este patrón rítmico. Más simple no puede ser, tónica dominante, excepto en dos secciones, en que hace... y en otro lugar donde hace... donde pasa por la subdominante. Y precisamente aquí hay una cosa muy... tónica se convierte en dominante de dominante, perdón, en dominante de subdominante, se convierte en la tónica, le ponemos un séptimo y se convierte en dominante de la subdominante. Y eso se me hacía muy extraño. Estos siempre respetan el patrón, y esta pieza siempre está el patrón muy claro, excepto en esos dos lugares. ¿Por qué? Y Enrique me dice, pues es claro, este es un discanto y es un recurso normal en el son jarocho. Hay algunos sones que tienen un patrón, pero que en cierto momento del transcurso del patrón hacen este movimiento precisamente. La tónica se convierte en séptima, que a su vez va a la subdominante, y eso se llama discanto. ¿Por qué? No sé, pero así sucede. Y eso sucede en un son que se llama el aguanieve. Entonces, por eso decidimos, cuando hicimos ya el arreglo de esta pieza, juntar esta pieza que se llama Zarambeques o Muecas, que es una pieza, al menos, con nombre africano, y la juntamos con este son que se llama el aguanieve. Pero el aguanieve tiene un recurso que se llama fuga, que no tiene que ver con nada con una fuga de bajo, sino que es fugarse, o sea, salirse de ese son para irse a otro. Y hicimos un arreglo con tres sones, este zarambeque de Santiago de Murcia, 1732, con un aguanieve jarocho que hace fuga a otro son que se llama el buscapiés. Este son, el buscapiés, está mencionado en Manila en 1786 como una música de teatro, y en la tradición jarocha es un son que hace referencia al buscapiés, o sea, al diablo. Entonces, ahora quisiera tocar estos tres sones juntos, en homenaje a mi monumental estupidez del principio. Yo siempre toco esta pieza, primero muy lentamente como la tocaba al principio, y después como debe de ser.